Bueno, hoy vamos a hablar de hongos fitopatógenos y organismos morfológicamente afines. Ahora, referido a la clasificación de los seres vivos, recordemos los tres dominios de vida. El dominio arquea, que son las bacterias muy primitivas, el dominio eubacteria, dentro de ese grupo están las cianobacterias y las bacterias heterotróficas, y el dominio eucariota, están todos los eucariotas, los cromistas, los hongos, los protistas, las plantas y los animales. Ahora, vamos a ver cuáles son, dentro de esos dominios, cuáles son los que tienen importancia fitopatológica. Dentro del reino Protozoa tenemos el filum Myxomicota y la clase Myxomycetes y Plasmodiophoromycetes, perdón. Dentro del reino cromista o Stramenopiles, que le vamos a llamar Straminipila, está el filum Oomycota con la clase Oomycetes. Dentro del reino Fungi tenemos el filum Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota y la clase Chytridiomycetes, Zygomycetes, Ascomycetes y Basidiomycetes. Y dentro de este grupo, dentro del reino Fungi, hay un grupo que no tiene entidad taxonómica, que son los deuteromycetes. Son aquellos que no se les conoce la reproducción sexual, o sea que solo se encuentran en su estado anamorfo. Dentro de eso tenemos todas las fases asexuales de los filum Ascomycota y Basidiomycota. Eso lo vamos a ir viendo. Algunos ejemplos: dentro del reino Protozoa, el filum Plasmodiophoromycota, tenemos el hongo, el protozoo Plasmodiófora brassice, que provoca la hernia de las coles. Ejemplo del reino Straminipila, filum Oomycota, tenemos Plasmopara viticola, que ocasiona el mildiu de la vid. Dentro del reino Fungi dijimos que teníamos el filum Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota y Glomeromycota, de importancia fitopatológica. Ahora, el cuerpo recibe el nombre de talo y este puede estar conformado de distinta manera. Puede ser unicelular. Se caracteriza por la presencia de células individuales, donde el crecimiento y la multiplicación se produce por gemación. Un ejemplo son las levaduras. El talo puede ser plasmodial. Se caracteriza por ser una masa citoplasmática plurinucleada. A veces adquiere grandes dimensiones y no tiene pared celular. Un ejemplo es Plasmodiófora brassice. Y el talo entonces puede ser también filamentoso. Se organiza en filamentos llamados hifas y su conjunto recibe el nombre de micelio. Algunos ejemplos de hongos: Alternaria y Bremia. Entonces, dentro de la clase Myxomycetes y Plasmodiophoromycetes, el talo es plasmodial. Dentro de los oomycetes, el talo es filamentoso y su composición tiene celulosa y glucanos. Y dentro de las clases Chytridiomycetes, Zygomycetes, Ascomycetes y Basidiomycetes, el talo es filamentoso y está compuesto por quitina y glucanos. Ahora, ¿qué son los hongos y los organismos afines? Dijimos son eucariotas. La mayor parte del ciclo de vida son dicarióticos, excepto los oomicotas. Se reproducen por medio de esporas sexuales o asexuales. Son heterótrofos, no tienen clorofila y se alimentan por absorción. El talo puede ser, dijimos, unicelular, plasmodial o filamentoso. El talo está recubierto de una pared de quitina en los hongos verdaderos o de celulosa como en los oomicota.
Ahora dijimos, el talo es el cuerpo vegetativo. No está diferenciado ni en tejidos ni en órganos. Y las hifas son la mínima unidad de vida en organismos con este tipo de talo. Crecen por alargamiento de su ápice, o sea que el crecimiento es polarizado. Y también se ramifican. Y la proliferación de las hifas de este crecimiento se llama micelio. Acá tenemos ejemplos de hifas formando el micelio. Ahora, ese micelio puede ser continuo o cenocítico, constituyendo un sifón plurinucleado, como en el filum, Oomycota y Zygomicota. Hay ejemplos, Phytophthora y Rhizopus. El micelio puede ser tabicado, como en el filum Ascomycota, en el que a intervalos más o menos regulares se forman tabiques. Estos pueden llevar un poro que permite el pasaje de citoplasma y núcleo, como es el caso de Ascomycota, que presentan un poro simple, como se observa. En el filum Basidiomycota se observa un poro más complejo que se llama doliporo, que en un corte transversal presenta dos engrosamientos en forma de barril en los extremos y está cubierto cada uno de ellos por una membrana que se denomina parentosoma. Esta estructura impide el pasaje de los núcleos. Por lo tanto, para el pasaje de núcleos se forma una fíbula, que se observa en la figura, que permite el pasaje de núcleos. Bueno, ahora tenemos que diferenciar en estos hongos y organismos afines el talo vegetativo, que cumple funciones de nutrición, sostén, absorción, resistencia, y el talo reproductivo, que es el que va a tener las estructuras de la reproducción asexual y sexual. Algunas modificaciones del talo vegetativo son los elementos de nutrición y sostén. Dentro de estos están los apresorios, que son estructuras de fijación al sustrato, tienen forma achatada, de las que surge la hifa infectiva. Un ejemplo es Coletotrichum. Los austorios son prolongaciones del micelio a manera de vaginaciones que se introducen en las células del hospedante para absorber las nutrientes. Son de forma variada, esféricos, alargados, y un ejemplo es Oidium. Los rizoides son formaciones a manera de pequeñas raicillas cuya función es la de sostén y absorción. Ejemplo, Rhizopus. Si esta espora transportada por el viento hace contacto con un nuevo hospedante, germina rápidamente, en especial en clima templado y húmedo. El tubo de germinación corto se adhiere con el apresorio hacia la superficie de la hoja. A partir de este órgano adhesivo, una hifa de infección penetra la pared de la célula hospedante. Esta hifa libera enzimas que facilitan el pasaje de la hifa a través de la cutícula y la pared externa de la célula. Con presión mecánica de más de 20 kilopascales, la hifa infectiva hace muescas en la capa de la pared interna de la célula huésped. A partir de estas muescas se desarrolla una membrana que cubre el austorio como una vaina. A través de este órgano nutricional, el hongo obtiene alimento directamente desde la planta hospedante. La célula infectada sigue siendo vital. Podemos observar la espora que llega a la superficie de la hoja, forma el tubo germinativo, el apresorio y a partir de ahí se forma la hifa infectiva.
en el caso de los hongos biótrofos. En el caso de los hongos necrótrofos, observamos la espora, el tubo germinativo, el apresorio y cómo libera enzimas que producen la muerte celular, por eso se observan manchas necróticas. Dijimos que el talo vegetativo también puede modificarse formando elementos de resistencia. Dentro de esto tenemos los esclerosios, que son masas de hifas firmemente entrelazadas que constituyen cuerpos duros, oscuros, de tamaños variables. Pueden ser esféricos o reniformes, alargados a veces. Si se efectúa el corte de un esclerosio, se observa una capa delgada o oscura exterior, que sería la corteza. Luego hay una más espesa, el pseudoparénquima, y finalmente la masa interior constituida por un entrelazamiento más flojo de hifas que se llama prosénquima. Estos esclerosios, una vez maduros y en condiciones adecuadas, pueden germinar produciendo micelio o produciendo una estructura de reproducción sexual. Ejemplos: Sclerotinia sclerotiorum, Sclerotium rolfsi. Otros ejemplos de esclerosios en Claviceps purpúrea, Sclerotinia sclerotiorum, donde dijimos que la germinación podía ser miceliar, o sea, da origen a micelio, o da origen a estructuras de reproducción sexual, como en el caso de Sclerotinia son apotecios y en el caso de Claviceps son peritecios. Otros elementos de resistencia son las rizomorfas. Son hifas fuertemente entrelazadas que forman estructuras semejantes a cordones. Son oscuras y pueden alcanzar en algunos casos hasta 100 metros de longitud. Son estructuras subterráneas y comunes en algunas especies de agaricales, que son los hongos en sombrero. Por ejemplo, Armillaria melea. Observamos acá cómo a partir de un tallo infectado se forman rizomorfas y van infectando los diferentes árboles. Y cuando las condiciones son favorables, se forman los basidiocarpos que liberan las basidiosporas y se inicia a distancia la producción de rizomorfas que van conectando los diferentes árboles y así son infectados y mueren. Otro elemento de resistencia son las clamidosporas. Son estructuras microscópicas formadas por el engrosamiento de una hifa rica en materiales de reserva y pobres en agua, que se rodean de una doble pared. Según su ubicación en la hifa, pueden ser terminales o intercalares. Pueden estar solitarias o en cadena. Ejemplos: Fusarium, Phytophthora, Neonectria. En el suelo, muchas especies de Fusarium forman estructuras de resistencia o de reposo. Con estas clamidosporas pueden sobrevivir bajo tierra por años. Bien, vamos a hablar ahora del talo reproductivo. Las unidades de propagación más comunes de los hongos se agrupan bajo la denominación de esporas. En general hablamos de esporas. Y los elementos especializados que los soportan reciben el nombre de esporóforos. De acuerdo con su origen, estas esporas se pueden agrupar en dos categorías: asexuales y sexuales. Recuerden que la mayoría de los hongos a lo largo de su ciclo de vida cumple con esos dos tipos de reproducción. Esta situación hace que algunos hongos, cuando se hallan cumpliendo su ciclo asexual, sean ubicados sistemáticamente como hongos asexuales o imperfectos, que es el grupo de los deuteromicetes, y poseen un nombre.
Cuando desarrollan su ciclo sexual, el mismo hongo recibe otro nombre genérico y se ubica en otro grupo taxonómico dentro del filum Ascomycota o Basidiomycota. El talo reproductivo asexual pueden ser conidios, zoosporas dentro de zoosporangios o esporangiosporas dentro de esporangios. Los conidios, además, pueden ser libres, estar agrupados o formar cuerpos que se llaman picnidios o acérbulos. Ejemplo de conidios libres. Los conidióforos y conidios no se encuentran contenidos en ningún tipo de fructificación. Son libres y están sostenidos por un conidióforo. Ejemplo, Penicillium, Alternaria, Botrytis, Ulocladium, Fusarium, como observan acá, pueden ser de diferente forma y tamaño. Otro ejemplo de conidios libres, Oidium. Si observan, estos conidios se disponen en cadena. Dipolaris, son multicelulares y de color oscuro. Cada cadena de esporas consta de 8 conidios. La espora terminal es la primera en madurar. Es desprendida por el viento y desplazada. Dentro de los conidios libres hay algunas variantes. Por ejemplo, cuando las hifas se compactan formando una masa estromática sobre la cual se disponen los conidióforos y conidios, recibe el nombre de esporodoquio. Un ejemplo es Fusarium. Ahora, cuando esta estructura tiene consistencia mucilaginosa, recibe el nombre de pionote. Otro caso es cuando los conidióforos se unen a manera de haz, formando una estructura alargada, que es la que lleva los conidios. Esto se llama cinnema. Acá tenemos un esporodoquio en forma mucilaginosa que se llama, dijimos, pionote, que son de colores rosa o amarillo. Eso es un acúmulo de conidios. También dijimos que estos conidios podían estar dentro de fructificaciones. Estas fructificaciones pueden ser picnidios, es un cuerpo fructífero hueco de forma globosa, cuyas paredes están formadas por varias capas de hifas entrelazadas que le dan así un espesor. Su interior se encuentra cubierto por conidióforos y conidios, los que son liberados a través de un ostíolo. Por ejemplo, Cimoseptoria trípici, que ocasiona la mancha de la hoja del trigo. Otros ejemplos de picnidios es Filosticta sojícola, que provoca mancha foliar de la hoja. Se observan, son cuerpos huecos y en el interior se encuentran los conidióforos con los conidios. En este tejido necrosado se desarrollan picnidios, órganos productores de esporas asexuales del anamorfo, Septoria tritici. En los picnidios se han formado picnidiosporas asexuales. La entrada de agua provoca su hinchazón. Durante el tiempo seco, el tejido circundante se encoge más rápido que los picnidios. Este mecanismo provoca picnosporas en la forma de zarcillos mucilaginosos, cirros, que serán presionados hacia afuera desde la entrada en los picnidios, el ostiolo. Bueno, conidios también dentro de fructificaciones son los acérbulos.
El acérbulo es una fructificación abierta en forma de plato o almohada tapizada por los conidioforos y conidios que se integran a los tejidos del hospedante y emergen a través de la epidermis. Un ejemplo es Coletotrichum lindimutianum, que provoca la antragnosis del poroto. También Monilia, que produce la podredumbre morena de los frutales de carozo y pepita. Las zoosporas también pertenecen al talo reproductivo asexual. Se encuentran dentro de zoosporangios. Estas, a diferencia de las esporangiosporas, poseen cilias. Un ejemplo es Phytophthora infestans, que provoca el tizón tardío de la papa y del... Otro grupo de hongos que presentan también zoosporas son los Chytridiomycota. Un ejemplo es Syncytium y Physoderma. Acá observamos zoosporangióforos con zoosporangios sobre la superficie de la hoja. Este es el signo de la enfermedad. Corresponde a Phytophthora. Esos son los zoosporangios y las zoosporas. Los esporangios son también en forma de vesícula y en el interior tienen las esporangiosporas, que se diferencian porque no poseen flagelo. Ejemplo de este grupo es Rhizopus nigricans, que produce podredumbres. Entonces, resumiendo, el talo vegetativo se puede diferenciar en estructuras de resistencia como los esclerosios, clamidosporas, rizomorfas, y en estructuras de nutrición y sostén como apresorios, austorios y rizoides. El talo reproductivo asexual, dijimos, podían ser zoosporangios y zoosporas, esporangios y esporangiosporas, conidios libres, conidios agrupados en cinemas y esporodoquios, o dentro de estructuras como picnidios y acérbulos. La reproducción sexual de estos microorganismos requiere la unión de dos núcleos compatibles. En este proceso se verifica, primeramente, una plasmogamia, en la que, como resultado de la unión de los protoplastos, se obtiene una célula con dos núcleos haploides apareados, que se llama dicarión, N más N. Posteriormente tiene lugar la cariogamia, que es la unión de los dos núcleos, 2N, finalizando el proceso con la meiosis, que restablece la condición haploide de los núcleos. Los órganos sexuales de los hongos se llaman gametangios. Estos pueden formar células sexuales diferenciadas llamadas gametas, o en su lugar pueden contener uno o más núcleos gaméticos. Algunas especies de hongos no producen órganos sexuales diferenciados, estando delegada la función sexual a las hifas somáticas. Entonces, la plasmogamia puede ser por somatogamia, como en el filum Basidiomycota, espermatización, Basidiomycota y Ascomycota, contacto gametangial en el filum Ascomycota y Oomycota, y copulación gametangial como en el filum Zygomycota. Y observamos, en el contacto gametangial hay diferenciación de gametangios, hay un oogonio y un anteridio. En la copulación gametangial no hay diferenciación de gametangios. En la espermatización hay una hifa receptiva y un espermacio, que se llama a veces conidio o oidium, pero es una hifa reducida su tamaño a una espora. Y la somatogamia es la unión de dos hifas. Después de la cosecha, el hongo sobrevive el invierno en el rastrojo.
Allí se desarrolla la forma sexual o la teleomorfa de Septoria tritici, Mycos-Pharela graminicola. El hongo germina y dentro de un breve lapso su micelio penetra el tejido de la planta seca. A partir de micelios determinados sexualmente en forma diferente, se desarrolla el gematingia femenino, el ascogonio. Contiene numerosos núcleos celulares. El gametangio masculino, el anteridio, se desarrolla a partir de otro micelio. También está lleno de núcleos. El ascogonio forma una hifa receptora, la tricogina necesaria para la fertilización. A través de la tricogina, los núcleos celulares masculinos migran hacia el ascogonio. Los núcleos masculino y femenino se aparean, pero aún no se fusionan. Tubos con forma de gancho crecen del ascogonio. Cada par de núcleos se divide en forma sincrónica en la última célula del tubo. Solo ahora puede tener lugar la fusión de los núcleos. En la reducción, división o meiosis subsiguiente, se divide el conjunto del cromosoma en dos mitades. Ello resulta en núcleos haploides. Se multiplican las nuevas variantes genéticas. Se desarrollan dos grupos de 4 núcleos genéticamente idénticos. En las células madre de ascos se desarrollan en esporas las ascosporas sexuales. Los ascos yacen lado a lado en cubiertas de esporas envueltos por un ascosparo. Este tipo de órgano productor de esporas abierto en la parte superior se denomina pseudotesio. Entonces, como resultado de la reproducción sexual en el filum Oomycota tenemos oosporas. En el filum Zygomycota se forman cigosporas. En el filum Ascomycota, ascas con ascosporas. Y en el filum Basidiomycota, basidios con basidiosporas. Filum Oomycota. Entonces, el resultado de la reproducción sexual es una oospora, que son esporas con paredes engrosadas que en este grupo cumplen también la función de resistencia. Por ejemplo, Plasmopara vitícola, que provoca el mildiu de la vid, y ahí observamos cómo germina una oospora. El filum Zygomycota forma cigosporas, que son también esporas de paredes gruesas. Ambas, oosporas y cigosporas, son similares morfológicamente, pero difieren en cuanto al proceso de formación. Un ejemplo de cigospora que presenta el Rhizopus nigricans, que provoca la podredumbre de la frutilla. Ahora, en el caso del filum Ascomycota, dijimos que tenía ascas con ascosporas. Las ascosporas se forman en el interior de esas vesículas denominadas ascas. Estas pueden ser libres, formadas a partir de una capa fértil de micelio, como ocurre por ejemplo en el género Taphrina, o pueden estar en fructificaciones. Ejemplos de ascas con ascosporas: oidio, que la fase sexual se llama Bloomeria graminis, que ocasiona el oidio de los cereales. Y en el caso del filum Basidiomycota, dijimos que había basidios y basidiosporas. Las ascas, como los basidios, pueden estar libres o contenidos en fructificaciones, denominados ascocarpos y basidiocarpos. En el caso de Ascomycota son ascocarpos y en el caso de Basidiomycota son basidiocarpos. Ahora, el filum Ascomycota, dijimos, las ascas pueden estar libres, pueden estar en peritecios, en apotecios, en pleistotecios, en chasmotecios y en ascostroma. Ejemplo de ascas libres: Taphrina deformans, que provoca el torque del duraznero. Ahí se observan las ascas libres en un corte de hoja. Peritecios.
Los peritecios son de forma más o menos globosa, abiertos por un ostiolo y contienen en su interior ascas dispuestas en forma ordenada, tal como se ve en la figura. Un ejemplo es Gibberella Seae, que produce el golpe blanco en trigo. Otro ejemplo de peritecios es Claviceps purpurea, que ocasiona el cornezuelo del centeno. Recuerdan que lo vimos cuando hablamos de estructuras de resistencia a esclerosios, que el esclerocio podía germinar formando una estructura de reproducción sexual. En este caso son peritecios. Los apotecios son fructificaciones a manera de copa o plato sobre las que se implantan ordenadamente las ascas con las ascosporas. Estos pueden ser sésiles o tener un pie, los apotecios. Recuerdan también cuando hablamos de Sclerotinia sclerotiorum, que tiene esos esclerosios, y dijimos también que a partir de los esclerosios se podría originar micelio o estructuras de reproducción sexual como estos apotecios. El ascostroma también es una estructura, es un ascocarpo, que las ascas se ubican dentro de huecos o lóculos en un estroma que en algunos casos, al ser uniloculado, es muy parecido a un peritecio. Es el ejemplo de Venturia inequalis, que es un ascostroma unilocular que se llama pseudotecio. Venturia inequalis produce la sarna del manzano. Hablamos también de chasmotecios. Son formaciones completamente cerradas que en su interior contienen las ascas en forma ordenada, ascas con ascosporas. Un ejemplo es un Sinula necator que provoca el oidio de la vid. Y por último tenemos los cleistotecios, que son también cuerpos globosos cerrados, pero las ascas en su interior están desordenadas. Un ejemplo es la fase sexual de Penicillium, que provoca el moho de los cítricos. Bien, el talo reproductivo sexual del filum Basidiomycota. Dijimos, basidios con basidiosporas. Estos pueden estar dentro de un cuerpo fructífero llamado basidiocarpo o estar libres. En el filum Basidiomycota dijimos que cuando los basidios y las basidiosporas estaban en un cuerpo fructífero llamado basidiocarpo, este puede ser en forma así de hongos de pie, como agaricus. En la foto de la derecha se ve el embés del sombrero, es lo que se llama himenio, que sería la zona fértil, donde están los basidios con las basidiosporas. Ahí se observa, dijimos en el embés, en la zona del himenio, cómo se disponen los basidios con las basidiosporas. Estas pueden ser en forma de láminas o en forma de poros, como por ejemplo en Polyporus y en Fomes, donde ese himenio que está tapizado por basidios y basidiosporas se observa en forma de poros. Los Basidiomycota sin basidiocarpo tenemos el grupo uredinales y ustilaginales, que son de importancia fitopatológica. Uredinales son las rollas, o sea que los basidios y las basidiosporas no están dentro de cuerpos fructíferos, sino que son libres. Un ejemplo es la roya negra del trigo, ocasionado por Puccinia graminis. Observamos a la derecha el epibasidio y las basidiosporas, cómo se disponen sobre esterigmas. Dentro de los Basidiomycota y Basidiomycetes sin basidiocarpo, tenemos el grupo, el orden Ustilaginales, que son los carbones. Estos se caracterizan porque el basidio y las basidiosporas están libres y se originan a partir de una espora de paredes gruesas, que es la teliospora, que va a dar origen a un basidio continuo con basidiosporas
terminales. Ejemplo, el carbón volador del trigo, cuyo agente causal es Ustila gonuda, y el carbón hediondo caries del trigo, cuyo agente causal es Tiletia. Ahora, también en los hongos existe la parasexualidad, en el que se unen dos hifas y se produce heterocariosis, cariogamia, recombinación, segregación y haploidización. Los procesos parasexuales se asemejan a la reproducción sexual, pero estos pueden tener lugar cuando el micelio está en desarrollo, mientras que en la fase sexual depende de las condiciones nutritivas y del hábito. Se produce como una reproducción sexual, pero sin haber reproducción sexual. Es la unión, como se observa acá, de dos hifas. Hay primero heterogamia, después hay cariogamia y después hay meiosis. Entonces, y resumiendo hasta lo que vimos acá, los hongos pueden tener reproducción sexual y asexual y tienen una nomenclatura para cada una de esas etapas. La fase sexual se llama teleomorfo, la fase asexual se llama anamorfo. Por ejemplo, la sarna del manzano, la fase sexual es Venturia inequalis y la asexual es Spilosea pomi. Otro ejemplo es Giberellaaceae, fase sexual, Fusarium graminearum, fase asexual, ocasionan el golpe blanco del trigo. Otro ejemplo, Cancrosis de los álamos, la fase sexual se llama Mycos-Phaerella populorum y la asexual Septoria musiva. Bueno, si recuerdan el ciclo de la patogénesis, teníamos, de acuerdo al tipo de hongo, un ciclo primario y un ciclo secundario. El que inicia la infección es el inóculo primario. Ejemplo de inóculo primario puede ser micelio, cigosporas, esclerosios, clamidosporas, oosporas y fructificaciones sexuales y asexuales. Y ejemplos de ciclo secundario, de inóculo secundario, pueden ser conidios, zoosporas, esporangiosporas, urediniosporas, entre otros. Entonces, tipos de inóculo: micelio, esclerosios, clamidosporas, zoosporangios y zoosporas, esporangios y esporangiosporas. Otros tipos de inóculo: conidios, conidios libres, acérbulos, pigmidios, esporas de resistencia como oosporas, cigosporas. Pueden ser peritecios, ascosporas, apotecios, chasmotecios, cleistotecios, ascostromas, teliosporas, urediniosporas, basidiosporas. Entonces, en un ciclo de vida de un hongo, como por ejemplo el ciclo de la sarna del manzano, donde dijimos la espora asexual es Spirosea pomi, el nombre asexual, y el nombre sexual es Venturia inequalis. Si comenzamos el ciclo a partir de las hojas que quedan en el suelo de la campaña anterior, ahí se forman las estructuras de reproducción sexual. En este caso, dijimos que tenía un pseudotecio. El pseudotecio es un ascostroma unilocular. En el interior se encuentran las ascas con las ascosporas. Esa ascospora va a ser el inóculo primario, el que va a iniciar la infección. Luego, a partir de esa ascospora, que llega, forma el tubo germinativo, penetra, comienza la penetración, la colonización, se va a formar el síntoma y a partir del síntoma las estructuras de reproducción asexual que van a ser el inóculo secundario, ya que esta enfermedad es policíclica. Entonces se produce la propagación de la enfermedad en forma asexual, se observan ahí, son conidios libres. Cuando termina el ciclo
que comienza el otoño y se caen las hojas, en esas hojas que quedan en el suelo se van a formar las estructuras de reproducción sexual para pasar así el periodo desfavorable y esperar a la primavera que aparezcan las primeras hojas para iniciar otra vez el ciclo de infección. Otro ejemplo de ciclo es la podredumbre ocasionada por Sclerotinia sclerotiorum. Los esclerocios están en el suelo, cuando se dan las condiciones, pueden germinar, dijimos, formando apotecios o pueden germinar formando micelio. Cuando forman apotecios, que se forman las ascas con las ascosporas se liberan por el viento y atacan la parte aérea de la planta, mientras que el micelio, que se forma a partir de los esclerocios, va a atacar la zona del cuello de la planta. Otro ejemplo es Rhizopus, que produce podredumbre. En el caso de Rhizopus, dijimos que la cigospora, que es la espora de origen sexual, es la que actúa como espora de resistencia. O sea que pasaría el periodo desfavorable. Cuando se dan las condiciones, esa cigospora germina formando un esporangio. El esporangio en su interior tiene las esporangiosporas. Las esporangiosporas son las que inician la infección, sería el inóculo primario. Esas esporangiosporas tienen varios ciclos de infección hasta que se dan condiciones desfavorables y se forma nuevamente la cigospora o espora de resistencia en este tipo de microorganismos. Otro ejemplo, donde vemos las estructuras del inóculo primario y el secundario, es en el caso del oidio del rosal. En las hojas que quedan en el suelo se forman las estructuras de reproducción sexual, que son los pleistotecios o chasmotecios ahora, que si recuerdan eran estructuras globosas cerradas, en su interior tienen las ascas con las ascosporas en forma ordenada. Cuando se dan las condiciones, se liberan las ascosporas, que son las que van a iniciar el ciclo de infección, llegan a la hoja, germinan, penetran y comienza la invasión, la colonización y la invasión. A partir de ahí se van a formar los conidios o estructuras de reproducción asexual que van a iniciar varios ciclos de infección, son inóculos secundarios. Cuando termina el periodo favorable y la planta empieza a liberar las hojas, en esas hojas que caen se van a formar las estructuras de reproducción sexual y se inicia así nuevamente el ciclo.